Oliwis, como San Valentín está a la vuelta de la esquina, hoy te traigo los 4 simuladores de citas más raros que he encontrado. Uno de ellos está gratis en Steam. ¡Vamos al lío! Hatoful Boyfriend. Enhorabuena, has sido el único humano aceptado en esta prestigiosa escuela llena de talentosos... ¿pájaros? Sí, señor. Aunque te pongan imágenes de sus sexys formas humanas, siempre vas a interactuar con estas palomas de mirada inquietante. Este juego fue hecho como una broma del Día de los Inocentes, para hacer parodia de los juegos Otome, donde una chica se decide entre varios chicos. Pero la creadora también quería centrarse en el diálogo e historia más que en el apartado visual, así que le valía con estas imágenes estáticas de pájaros. Consiguió más fama por el meme que por otra cosa. En el funcionamiento hay muchos fallos, y jugarlo es arriesgado. Puede que te falle al cargar partidas y tengas que buscar la solución por internet. Además, las decisiones que hay que tomar a veces no sé a dónde llevan. Yo quería ligarme al palomo de biblioteca y acabé confesándome al profe. La historia debo decir que era más profunda de lo que parecía. Cada pájaro tiene su backstory bien definida, y se supone que el final verdadero es lo que dicen que le hace una gran y buena novela visual. Pero para eso hay que pasarse los 13 finales normales. Si quieres echar unas risas y mucho what the fuck, yo le daría un tiento. Katawa Shoujo. Dejamos atrás a los palomos para ligar con personas por fin. En este juego tomaremos el papel de Isao, un chico que se desmaya un día porque se le confiesa a una compañera de instituto, y después de unos meses en el hospital le diagnostican arritmia. Como debe estar vigilado todo el rato por su condición, pero es japonés y prefiere morir a dejar de estudiar, le transfieren a una escuela especial para discapacitados, idealmente repleta de chicas guapas, por supuesto. Al entrar en la escuela ves como Isao se niega a aceptar su nueva vida y considera raros a los demás por ser discapacitados, con comentarios internos un poco cínicos. Pero va evolucionando y dándose cuenta de que son solo personas que tienen que adaptarse a vivir de formas algo más originales por su situación. Tenemos 5 opciones románticas para elegir. Lily, una dama refinada que tiene ceguera. Hanako, una tímida chica con la mitad del cuerpo quemada. Rin, una artista excéntrica a la que le faltan los brazos. Emi, una simpática corredora de atletismo a la que le faltan las piernas. Shizune, una competitiva alumna del consejo estudiantil que es sordomuda. Descubriremos los grupitos que se forman, los dramas internos de la escuela y tendremos que decidir de parte de quién nos ponemos y a la vez a quién nos ligamos. Mi favorita es Hanako, pero todas tienen su encanto. Si consigues conocerlas mejor, al final puedes intimar con ellas en tórridas y picantes escenas que no te esperabas, ya que hasta esos finales la novela es puramente romántica. Por cierto, está gratis en Steam, guiño guiño. Dream Daddy. De chicas discapacitadas a padres con sus míticos chistes malos. Este juego tiene algo más de calidad que los anteriores, aparte de dejarte personalizar tu propio avatar de papi. Intenté que el mío se pareciese a Goyo, de Jujutsu Kaisen. ¿Qué opinas? ¿Se parecen algo? La historia trata de cómo tú y tu hija os quedáis solos y os mudáis a un nuevo lugar de la ciudad para cambiar de aires. Empiezas a hacer amistad con los padres que te rodean, todos con sus respectivos hijos, claro. Es divertido ver cómo tu hija adolescente te anima a conocer gente y a hacer planes a la vez que tiene su propio drama que no se atreve a contarte. ¿Podrás conseguir que abra su corazoncito y te pida ayuda para sus problemas? El juego me pareció muy what the fuck, porque todos los planes de citas son bastante de padres. Barbacoas con vecinos, excursiones del cole, noche de restaurante para comer queso y jugar al trivial. Al final, te sorprendes poniendo interés en los sitios y las historias que vas descubriendo, porque conoces más a ese padre tan interesante. Tenemos bastante donde elegir. Hugo, el profesor sexy que todos queríamos tener, aunque tiene un hijo bastante problemático. Craig, el deportista. No ha perdido el tiempo, se puso en forma y ha tenido un peque y 2 gemelas. Robert, el malote en contra de la ley. No estoy segura de que tenga hijos viviendo con él. Brian, el osito adorable pelirrojo que tiene una hija bastante inteligente. Damien, el gótico educado y caballeroso con un hijo punk. Matt, el dueño del bar de chill con bebidas que parodian nombres de bandas de música y pelis. Joseph, el marido perfecto con la mujer perfecta y los hijos más inquietantes que he visto nunca. Mi favorito es Hugo, por supuesto. La verdad es que me ha parecido muy divertido. Si os llama, dadle una oportunidad, que no se diga que tenemos daddy issues. Arcade Spirits. Te doy la bienvenida a este mundo retrofuturista con luces de neón, donde lo antiguo es lo mainstream y la música mola un montón. Como en el anterior, también podremos personalizar un poco nuestro avatar. Aquí seremos una persona con un pasado algo chungo, que cuando llega a la edad adulta se independiza y empieza a ganarse la vida como puede con los trabajos más mierdosos. Después de perder el último trabajo, su amiga y compi de piso le recomienda una app muy moderna con una asistente en holograma muy chula.
Esta le analiza todos los datos personales y contenido online para mejorar su vida en general, y le consigue una entrevista de trabajo en un sitio misterioso. Pero es ese mismo día. Llega allí y resulta ser un salón de máquinas arcade. Tiene una reunión con la excéntrica dueña que lo único que quiere es que la gente sea feliz trabajando allí, y decide darle una oportunidad ya que ha perdido toda la ilusión y quiere intentar devolver algo de chispa a su vida. De esta forma empiezas a trabajar allí y vas descubriendo las tareas que debes hacer y conociendo a los personajes romantizables. Tenemos unos cuantos donde elegir. Juniper, tu mejor amiga de la infancia y compi de piso. Gavin, el chico estricto que lleva las cuentas del negocio. Naomi, la chica friki que adora las máquinas arcade y las arregla. Quimby, una competidora de máquinas arcade profesional que streamea sus batallas. Percy, un jugador obsesionado con la puntuación máxima de una de las máquinas arcade. Ashley, la cosplayer profesional del local, con un amplio rango de disfraces muy curiosos. Theo, el bailarín con un gran número de fans y todavía más amigos. Al principio no tuve ningún favorito, pero luego me pareció que tenían mucho encanto Percy y Quimby. Bonus 1. Paca Plus. Esto no es un simulador de citas como tal, es solamente la historia colegial de cómo tu novia se convierte en una alpaca. No sabes por qué, pero los demás de la clase no la perciben así. Como prota te preguntas, ¿estoy loco? ¿Es un castigo divino por mis pecados? ¿Y si siempre ha sido una alpaca pero no la he visto hasta ahora? Este juego es como la pregunta, ¿me querrías si fuese un gusano pero llevada a la práctica? Lo que más me inquieta es cuando se regocijan en las descripciones de abrazar fuerte y dulcemente a una alpaca con ganas de besarla. Sí, es tu novia, pero... Bonus 2. Date Everything. Este es el simulador de citas definitivo, porque puedes tener citas con todos los objetos de tu casa. La aspiradora, la nevera, el ventilador, el patito de la ducha... Madre mía, no quiero ni pensar. Tiene pinta de ser gracioso. Lo malo, no ha salido todavía. Iba a salir el 14 de febrero, pero se ha tenido que atrasar a junio. Lo mantendré vigilado para traeros un reporte si queréis más info. Y con eso tenemos todo. Os dejo los enlaces a Steam en la descripción. Si os ha gustado, dadle a like. Si queréis ver más vídeos como estos, suscribíos al canal. Y cualquier cosa que queráis preguntar o compartir, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!